El pueblo de Rascafría, enclavado entre montañas y bosques espesos, tenía una paz casi inmóvil en los años 70. Sus habitantes, apenas un centenar, vivían en casas de piedra que parecían parte del paisaje, y el monasterio de El Paular era el corazón de sus tradiciones. Para la Semana Santa, especialmente en Viernes Santo, las procesiones y vigilias se llevaban a cabo con solemnidad casi ritual. No había luces brillantes, solo velas y silencio. La historia comenzó en la madrugada de un Viernes Santo de 1973. Esa noche, un grupo de jóvenes, entre ellos Ángela y José, decidió pasar la noche en la vieja iglesia en ruinas cerca del monasterio. Se decía que el sitio estaba protegido por un antiguo espíritu y que nadie debía permanecer allí después de medianoche. Pero esa noche, impulsados por la curiosidad y la falta de creencias, Ángela y sus amigos decidieron desafiar las advertencias. Una vez dentro, el frío y la humedad se colaban en los huesos. Se sentaron en el suelo, arropados en mantas y rodeados de la penumbra rota solo por la escasa luz de una vela. La noche avanzaba y el grupo, ya con más sueño que valentía, comenzó a cerrar los ojos cuando un suave sollozo rompió el silencio. Ángela abrió los ojos de golpe, conteniendo la respiración mientras miraba a sus amigos, pero todos parecían igualmente perplejos y asustados. El lamento parecía venir de las sombras, un sonido bajo y monótono, como el de una mujer llorando. El grupo miró hacia la entrada, donde una figura femenina se dibujaba vagamente en la oscuridad, alta y delgada, con un velo que le cubría el rostro. El llanto se volvía cada vez más penetrante, llenando el aire de una tristeza agobiante que calaba en el alma. José, tratando de ser valiente, se acercó a la figura. Sin embargo, tan pronto dio un paso adelante, sintió una ola de frío que lo paralizó, como si algo le impidiera moverse. Ángela intentó tocar su brazo, pero notó que su piel estaba tan fría como la misma piedra del suelo. La mujer levantó lentamente el rostro, dejando ver sus ojos, completamente negros. A través del velo, apenas se distinguía el contorno de su boca, que murmuraba palabras ininteligibles, llenas de angustia. Uno de los chicos murmuró una oración, pero aquello solo pareció enfurecer al espectro, que dejó escapar un grito desgarrador, haciendo que los muros temblaran y que la vela se apagara por completo. Sumidos en una oscuridad total, los jóvenes intentaron huir, pero la puerta de la iglesia parecía estar sellada. El lamento de la dama se intensificó, y de repente uno de los chicos cayó al suelo, su cuerpo rígido, como si estuviera atrapado en una pesadilla. Ángela, desesperada, recordó las historias que había oído. Decían que aquella mujer era la dama del monasterio, una joven que había fallecido en Viernes Santo, siglos atrás, después de que su prometido la abandonara para convertirse en monje. Desde entonces, la dama vagaba por Rascafría, apareciendo cada Viernes Santo para buscar compañía y lamentar su pérdida. Finalmente, alguien logró empujar la puerta y el grupo salió corriendo hacia el pueblo. Al llegar, encontraron a uno de los ancianos locales, don Fermín, quien al verlos pálidos y temblorosos, supo al instante lo que había ocurrido. ¿Estuvieron en la iglesia?, preguntó, sus ojos severos y su voz apenas un susurro.
Les dije que nadie debía ir allí esta noche. Sin responder, los jóvenes asintieron, asustados y arrepentidos. Don Fermín murmuró una oración y antes de que el sol saliera, los llevó a la iglesia para realizar un ritual de purificación, esperando calmar al espíritu de la dama. Esa misma tarde, cuando el pueblo despertó, todos conocían ya la historia, y desde entonces nadie en Rascafría volvió a acercarse a la iglesia en Viernes Santo. Se decía que la dama seguía allí, esperando, en busca de aquellos que osaran interrumpir su eterno lamento. En un rincón apartado de la ciudad, Viviano habitaba una vieja casona a las afueras. Su vida, simple y austera, se alineaba con sus costumbres religiosas. Cada Semana Santa, el silencio reinaba en su hogar y dedicaba los días a la oración y reflexión. Sin embargo, una particular Semana Santa de los años 60, algo oscuro y misterioso sucedió, algo que Viviano nunca pudo explicar con lógica. Jamás volvió a ser el mismo. El Viernes Santo comenzó como cualquier otro. Viviano acababa de llegar de la iglesia, donde había participado en la ceremonia de la Pasión. Ya en su casa, preparó una comida frugal y sencilla, acorde a la solemnidad del día. Estaba acompañado de su hermana menor, Ana, quien lo visitaba para compartir aquellos días de recogimiento. A mitad de la tarde, mientras el calor se hacía más denso y opresivo, alguien golpeó suavemente la puerta de entrada. Viviano se acercó con cautela y, al abrir, se encontró con un hombre demacrado y encorvado, vestido con ropa descolorida y sucia. Su expresión era vaga, casi desvanecida, como si sus pensamientos vagaran en otro mundo. El desconocido, en un murmullo bajo, pidió un poco de alimento y agua. Sin dudarlo, Viviano asintió y se dirigió a la cocina a preparar algo para él. Mientras tanto, Ana, inquieta, observaba al visitante desde una esquina del comedor. Viviano le sirvió una rebanada de pan, un trozo de queso y un vaso de agua fresca. Al regresar al recibidor, notó que el hombre observaba el crucifijo sobre la pared, con una mirada ausente pero fija, como si reconociera algo en él. Al entregarle el alimento, el hombre murmuró un agradecimiento, tomó el pan y el agua y se quedó allí, de pie, como si esperara algo más. La presencia del hombre era casi irreal, y a medida que lo observaban, sentían que el tiempo se detenía en aquella pequeña sala. Después de unos segundos de silencio, el extraño inclinó la cabeza hacia Viviano y le dijo en un tono grave: «Gracias, amigo. No todos están dispuestos a compartir lo poco que tienen». Con una última mirada al crucifijo, dio media vuelta y salió por la puerta principal. Viviano y Ana se quedaron en silencio, observando cómo la figura se alejaba lentamente por el camino de tierra. Apenas pasó un minuto. Viviano fue hacia la ventana para observar al hombre, pero ya no estaba. Ana, con los ojos muy abiertos, murmuró: «Es imposible que se haya ido tan rápido». Aquella noche, la inquietud no los abandonó. Ana comenzó a sentir un aire helado en la sala, como si la presencia del hombre hubiera dejado una marca invisible. Viviano, sin poder sacudirse la sensación de que algo inexplicable había sucedido, intentó calmarse leyendo un salmo, pero una extraña pesadez
seguía oprimiéndole el pecho. A la medianoche, un trueno retumbó y la lluvia comenzó a caer con furia. De pronto, un crujido en la puerta trasera los hizo saltar. Ambos se miraron, sus rostros pálidos bajo la luz tenue de la lámpara de aceite. Sin pensarlo, Viviano se levantó y fue hacia la puerta. A través del vidrio empañado, pudo distinguir una silueta, inmóvil bajo la lluvia. A pesar de su creciente temor, abrió la puerta. Allí, en el umbral, estaba el hombre de esa tarde, empapado y con los ojos fijos en él. Sin hablar, el hombre extendió su mano y Viviano, sin saber por qué, le devolvió el vaso vacío. El hombre esbozó una sonrisa inquietante y desapareció, como si la noche se lo hubiera tragado. Viviano se quedó en silencio, congelado. Cerró la puerta lentamente y volvió con Ana, que lo miraba con un terror contenido. Ese hombre, lo vi en un sueño antes de llegar aquí, susurró ella. Es como si estuviera pidiendo algo, como si buscara redención. Los dos pasaron el resto de la noche en vigilia, incapaces de dormir, con la sensación de que una fuerza invisible los vigilaba. Al amanecer, Viviano y Ana decidieron buscar a aquel hombre, o al menos averiguar quién era. Visitaron los alrededores y preguntaron a los vecinos si alguien lo había visto, describiendo su apariencia en detalle. Nadie recordaba haberlo visto antes ni después de esa tarde. La idea de que aquel hombre no fuera de este mundo comenzó a instalarse en sus mentes, pero ambos evitaban hablarlo en voz alta. Días después, mientras visitaba la iglesia, Viviano encontró una pintura antigua, oculta en una de las salas laterales de la nave principal. Al mirarla, sintió que la sangre se le helaba. La imagen representaba a un hombre de rodillas, en una actitud humilde y resignada, frente a una figura de Cristo resucitado. La cara del hombre era la misma que la del desconocido que había pedido comida en su casa. Viviano se quedó paralizado, y una sensación de angustia y paz se apoderó de él al mismo tiempo. Esa noche, de vuelta en su hogar, Viviano no pudo dormir. Algo en su interior le decía que aquella aparición había sido un aviso, una señal. Intentó rezar, pero un extraño pensamiento cruzó su mente. ¿Y si fue Cristo mismo quien vino a probar mi compasión? Sintió un frío profundo y, con un impulso repentino, salió al patio bajo el cielo estrellado. Se arrodilló en la tierra húmeda y, entre lágrimas, pidió perdón por sus dudas y prometió dar más de sí mismo a los demás. Desde entonces, Viviano nunca volvió a ver al hombre, ni encontró explicación a lo sucedido. Cada Semana Santa, sin embargo, una sensación de presencia lo rodeaba, como si el visitante aún estuviera observándolo, esperando su promesa. En la década de los 60, un joven sacerdote llamado Prudenciano fue designado para asumir una parroquia en un pueblo remoto, apenas habitado por 200 personas. Este pequeño poblado, perdido entre montañas y senderos difíciles de transitar, guardaba un aire de misterio que Prudenciano percibió de inmediato. Como recién ordenado y con estudios en medicina, fue considerado por el obispo como el hombre perfecto para una comunidad con creencias supersticiosas.
lo cual encajaba bien con su escepticismo hacia lo sobrenatural. Con una mezcla de inquietud y curiosidad, Prudenciano preparó sus cosas y emprendió el largo viaje hacia el asentamiento, donde lo esperaba una capilla humilde y una comunidad llena de expectativas. A su llegada, los habitantes lo recibieron con entusiasmo, agradecidos de tener, por fin, una figura religiosa que cuidara de sus almas. En las semanas siguientes, Prudenciano se adaptó a la rutina del lugar, organizó misas, brindó primeros auxilios y poco a poco mejoró las condiciones de la capilla. Sin embargo, a medida que la Semana Santa se acercaba, la atmósfera en el pueblo comenzó a cambiar. Las charlas, que solían centrarse en asuntos cotidianos, se llenaban ahora de inquietantes susurros sobre la llegada de la Virgen que llora. Prudenciano, siempre incrédulo, escuchaba estas historias con escepticismo, aunque no pudo evitar notar la seriedad con la que los lugareños las contaban. Apenas unas noches antes del Viernes Santo, un joven del pueblo le preguntó al padre Prudenciano si sería capaz de ahuyentar a la Virgen. Ante su sorpresa, una anciana intervino, advirtiéndole sobre el peligro de aquella aparición que, aseguraban, se manifestaba desde hacía varios años cada Semana Santa. Prudenciano desechó el relato, creyendo que solo era un cuento popular. Sin embargo, los testimonios coincidían. La aparición se manifestaba en medio de la noche, llorando con un lamento tan desgarrador que helaba la sangre de quien lo escuchaba. Casi todos afirmaban que había arrebatado a dos muchachos en años anteriores, llevándoselos al monte sin dejar rastro. Prudenciano intentó tranquilizar a los habitantes, recordándoles que la fe no debía inclinarse hacia supersticiones. Sin embargo, al llegar la noche de Viernes Santo, un ambiente de tensión palpable se apoderó del lugar. Apenas terminó la ceremonia, los pobladores se retiraron rápidamente a sus hogares, cerrando puertas y ventanas, y suplicaron al padre que se refugiara en sus aposentos hasta el amanecer. La advertencia de una mujer mayor se le quedó grabada: no salga, padre. Esa noche nadie está a salvo en el monte. Instalado en la pequeña habitación detrás de la capilla, Prudenciano intentó distraerse con sus libros. Sin embargo, el silencio del exterior era casi absoluto, un silencio tan espeso que parecía sofocar el aire. Fue entonces cuando un débil lamento rompió la calma, apenas perceptible, pero inconfundible. Prudenciano se detuvo, con el pulso acelerado, esforzándose en convencerse de que solo se trataba del viento. Sin embargo, el sonido se repitió, más claro esta vez, un sollozo profundo, cargado de tristeza y desolación. Sintiendo un escalofrío recorrer su columna, el sacerdote se levantó y salió cautelosamente al exterior. Lo que vio le heló la sangre. A unos metros de la capilla, una figura alta y delgada, envuelta en un manto oscuro, se erguía en medio de la oscuridad. Aunque su silueta recordaba vagamente a una virgen, emanaba una energía siniestra y antinatural. Frente a ella, un niño del pueblo, que debía tener unos 10 años, parecía hipnotizado, incapaz de moverse o apartar la vista de aquella aparición. Su madre, apenas visible entre las sombras, gritaba desesperada, pero su voz no lograba romper el hechizo. Prudenciano, sin saber qué hacer, comenzó a recitar el Ave María en voz alta mientras se acercaba lentamente al niño.
Cada palabra parecía pesar en el ambiente, como si un poder invisible intentara detenerlo. La figura se giró hacia él, y entonces pudo ver sus ojos, vacíos y oscuros, con apenas un rastro de un líquido rojizo y viscoso que parecía lágrimas de sangre. Prudenciano continuó rezando, sosteniendo su rosario con fuerza, aunque sentía cómo el miedo y la desesperación se enredaban en su garganta, asfixiándolo. La aparición lanzó un grito tan profundo que hizo que Prudenciano soltara el rosario por un instante, llevándose las manos a los oídos. Era un lamento que no era de este mundo, un grito de un dolor tan antiguo que parecía haber sido olvidado por la misma tierra. La figura, ignorando sus rezos, se acercó al niño, le acarició el rostro y lo tomó en brazos. El niño cayó en un desmayo profundo, como si la vida le hubiera sido arrancada. Y la madre, impotente, se desplomó sobre la tierra. Antes de que pudiera reaccionar, Prudenciano observó cómo la figura se deslizaba lentamente hacia el monte, con el niño aún en brazos, y desaparecía entre los árboles, como si la espesura misma se la hubiera tragado. Esa noche nadie pudo dormir en el pueblo, y al amanecer se organizó una búsqueda exhaustiva que resultó infructuosa. El niño había desaparecido sin dejar rastro, igual que en los años anteriores. Prudenciano, conmovido y aterrorizado, informó al obispo sobre lo ocurrido. Sin embargo, sin pruebas y con el escepticismo de las autoridades eclesiásticas, su relato fue recibido con reservas. Aunque le permitieron solicitar el traslado, Prudenciano decidió quedarse. Sabía que aquel fenómeno era algo que excedía la comprensión humana, algo oscuro y antiguo que se cernía sobre el pueblo cada Viernes Santo, reclamando almas inocentes. Desde entonces, el padre Prudenciano estableció medidas preventivas. A cada familia le recomendaba cerrar sus puertas y quedarse en sus casas durante la Semana Santa. Prohibió que los niños salieran por las noches y vigiló cada Viernes Santo, esperando que aquella aparición no se llevara a otra vida. Aunque nunca logró comprender el origen de aquella entidad, Prudenciano sabía que lo sobrenatural se había instalado en aquella tierra olvidada. El pueblo creció con los años, y la historia de la Virgen Oscura se convirtió en una advertencia transmitida de generación en generación. Nadie se atrevía a desafiar la tradición, pues los pocos que lo habían hecho habían pagado el precio más alto. La leyenda de la Dolorosa que ronda cada Semana Santa quedó grabada en la memoria de la comunidad como un eco siniestro que nunca dejaría de resonar en las montañas.